El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando de dorado las playas tranquilas de San Miguel, un pueblo costero en México. Rodrigo Castillo, ahora un pianista de renombre mundial, regresaba a este rincón olvidado del tiempo después de muchos años. Aquel lugar había sido su hogar durante la infancia, el refugio de sus días más inocentes y felices, pero también el escenario de su primer gran desamor. La noticia de la muerte de su padre lo había traído de vuelta, y con cada paso que daba por las calles empedradas, los recuerdos lo invadían como un torrente imparable. Había pasado tanto tiempo desde que se fue, persiguiendo un sueño que finalmente había alcanzado. Sin embargo, a pesar de la fama y la fortuna, algo en su interior siempre se había sentido incompleto. Mientras caminaba por las viejas callejuelas, se detuvo frente a la casa donde creció. La fachada, desgastada por el tiempo, seguía siendo la misma, como si el tiempo no hubiese pasado en absoluto. Respiró hondo y cerró los ojos, dejando que la brisa salada del mar llenara sus pulmones, transportándolo de vuelta a los días en los que corría sin preocupaciones, soñando con un futuro que ahora parecía una ilusión lejana. La voz de su padre, áspera y severa, aún resonaba en su mente, como si él estuviera ahí mismo, reprochándole por haber abandonado todo para buscar fortuna lejos de casa. Rodrigo sintió una punzada de culpa, y se preguntó si su padre habría sentido orgullo por él, o si simplemente habría lamentado la distancia que se había interpuesto entre ellos. De repente, un recuerdo asaltó su memoria. Jimena, la niña de ojos claros que siempre estaba a su lado, su primera amiga, su primer amor. Recordaba el árbol donde solían encontrarse, un viejo ahuehuete junto al arroyo, el cual había sido su refugio secreto. Jimena era todo lo que alguna vez había deseado, pero la vida y sus propias decisiones lo separaron antes de que pudiera comprender realmente lo que significaba para él. Mientras se dirigía hacia el cementerio para el funeral, sus pensamientos volaban de un recuerdo a otro. El pequeño pueblo parecía no haber cambiado en absoluto, pero él ya no era el mismo chico que había partido de allí. Ahora, Rodrigo se encontraba entre el pasado que lo llamaba y el presente que había construido lejos de todo lo que una vez amó. Sin saberlo, este regreso no solo le traería recuerdos, sino que lo confrontaría con la realidad de las decisiones que había tomado y el amor que nunca logró olvidar. A medida que se acercaba al grupo de personas congregadas en el cementerio, el peso de los años caía sobre sus hombros. Miraba los rostros conocidos, algunos ya desgastados por el tiempo, otros aún familiares, y finalmente, sus ojos se posaron en una figura a lo lejos. Su corazón dio un vuelco cuando la reconoció. Era Jimena. Había algo en ella que seguía siendo igual, aunque el tiempo había dejado su huella. No podía apartar la mirada. En ese instante, comprendió que su regreso a San Miguel no solo era una despedida de su padre, sino también un reencuentro con un pasado que había intentado, sin éxito, dejar atrás. Si te gustó este primer capítulo, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir la historia. Acompáñanos en esta emocionante travesía por los recuerdos y los amores que nunca se olvidan. El cementerio de San Miguel, rodeado de cipreses antiguos y flores marchitas, tenía un aire melancólico. Rodrigo se movía lentamente entre las lápidas, intentando reconocer los nombres de aquellas personas que formaban parte de su infancia. De repente, allí, en un rincón apartado, sus ojos se encontraron con Jimena. No había cambiado mucho, aunque su rostro ahora mostraba una madurez que la hacía aún más fascinante. Su cabello, que solía llevar suelto y al viento, ahora caía sobre sus hombros con un aire de sobriedad. Pero lo que más le impactó fue ver que aún llevaba puestos los mismos pendientes que le había regalado en su niñez. Jimena lo miró, y por un instante, todo el dolor y la ternura de los años pasados se reflejaron en sus ojos claros. Él sintió un nudo en la garganta y se acercó, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella bajó la mirada, como si el peso del reencuentro fuera demasiado para ambos. Sin embargo, el destino parecía haber decidido que ese día sus caminos se cruzarían nuevamente, como si los años que habían pasado separados no fueran más que un parpadeo. «Hola, Jimena», dijo Rodrigo en un susurro, su voz temblando ligeramente al romper el silencio. «Rodrigo», respondió ella, esbozando una sonrisa tenue que parecía esconder tantas emociones encontradas. «Nunca pensé que te volvería a ver aquí». Ambos se miraron en silencio, dejando que los recuerdos hablaran por ellos. Rodrigo sintió como si estuviera en un sueño, uno que había revivido innumerables veces en su mente, pero que nunca imaginó que se haría realidad. Allí, frente a ella, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarle por qué estaba allí. «Lamento lo de tu padre», dijo Jimena finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero en sus palabras se sentía la empatía genuina de alguien que comprendía la pérdida.
Debe ser difícil regresar después de tanto tiempo. Rodrigo asintió, y por un momento, se permitió ser vulnerable. Le contó sobre sus años lejos de San Miguel, sobre cómo la fama y el éxito lo habían llevado a lugares que nunca imaginó, pero que, de alguna forma, siempre se sentía incompleto. Jimena lo escuchaba atentamente, con una calma que le recordaba porque siempre la había considerado su refugio. Decidieron dar un paseo por el pueblo. El aire estaba lleno de sal y de nostalgia, y a medida que caminaban, Rodrigo sentía como cada rincón del lugar lo acercaba más a la verdad que había intentado negar. Se detuvieron frente al viejo ahuehuete junto al arroyo, y ambos se miraron, recordando los días en que ese árbol había sido su fortaleza. Jimena sonrió y tocó la corteza del árbol, como si con ello pudiera traer de vuelta los momentos felices que compartieron allí. ¿Recuerdas cuando prometimos que siempre estaríamos juntos?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de melancolía. Jimena asintió, y por un instante, vio en sus ojos el reflejo de aquella niña que él había amado. Pero también había algo más, una tristeza profunda que no pudo ignorar. Se quedaron allí, en silencio, dejándose envolver por el sonido del agua y el murmullo de las hojas. Ambos sabían que ese lugar siempre guardaría los secretos de su amistad y de lo que podría haber sido. Al despedirse, Rodrigo sintió que algo dentro de él había cambiado. El reencuentro con Jimena lo había hecho cuestionarse sobre su vida, sus decisiones y el verdadero valor de todo lo que había logrado. En el fondo, supo que esa no sería la última vez que se verían, y se fue con la promesa silenciosa de volver a encontrarse en aquel rincón que los había visto crecer. Rodrigo se despidió de Jimena, pero su mente no podía dejar de pensar en ella mientras caminaba de regreso al hotel. Cada paso parecía llevarlo más profundamente hacia una reflexión que había evitado durante años. San Miguel no era solo un lugar de su infancia, era el sitio donde había descubierto el amor, donde había dejado atrás sueños y promesas que alguna vez creyó que cumpliría. Al llegar al hotel, se detuvo un momento en el vestíbulo, observando el modesto entorno. Todo era tan diferente a los lujos de Nueva York, pero había algo en la simplicidad de aquel lugar que le devolvía una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí eternamente. Tarde o temprano, tendría que enfrentar su vida actual, la realidad de su compromiso con Melissa y las expectativas que él mismo había creado. A la mañana siguiente, Rodrigo decidió dar un paseo por el pueblo antes de reunirse con el abogado de su padre. Quería volver a recorrer las calles que conocía de memoria, respirar el aire de su niñez y tal vez, solo tal vez, encontrarse con Jimena nuevamente. En una esquina, frente a una pequeña tienda de artesanías, la vio. Ella no parecía haberlo notado, ocupada en una conversación con la dueña del lugar, pero él se quedó observándola a lo lejos, cautivado por su naturalidad y por la forma en que parecía pertenecer a aquel entorno de una manera que él nunca había logrado en ninguna parte del mundo. Finalmente, Jimena lo vio y sonrió. Rodrigo se acercó, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción, como si se tratara de un adolescente volviendo a ver a su primer amor. Decidieron sentarse en un pequeño café del pueblo, donde compartieron anécdotas y recuerdos, entre risas y miradas que revelaban mucho más de lo que sus palabras decían. Rodrigo notó que, a pesar de los años, Jimena mantenía esa misma mirada serena y profunda que tanto lo había fascinado. Ella le habló de su vida, de cómo había permanecido en San Miguel enseñando en la escuela del pueblo, y de los sacrificios que había hecho para cuidar de su familia después de que su padre falleció. Aunque no se quejaba, Rodrigo podía percibir en su voz el peso de los años y de las decisiones que había tomado. La conversación se volvió más íntima cuando Jimena mencionó que nunca se había casado. Rodrigo sintió una punzada de esperanza, pero también de tristeza, al escucharla. Ella le confesó que siempre había sido difícil encontrar a alguien que la comprendiera como él lo hacía. En ese momento, Rodrigo se preguntó si él era la razón por la cual Jimena nunca había seguido adelante completamente, y si, en el fondo, él también había estado atrapado en ese mismo pasado del que intentaba huir. Al despedirse, Rodrigo se ofreció a llevarla a casa. Durante el trayecto, el silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Al llegar a la puerta de su hogar, se detuvieron, como si ambos supieran que ese momento significaba algo más. Sin saber qué decir, Rodrigo simplemente la miró, y Jimena bajó la mirada, nerviosa, como si temiera revelar más de lo que debía. «Jimena», dijo Rodrigo, rompiendo el silencio, «creo que nunca he dejado de pensar en ti». Jimena lo miró, sorprendida, pero también con una tristeza que parecía indicar que esas palabras eran tan bienvenidas como dolorosas. «No digas eso, Rodrigo. La vida nos llevó por caminos diferentes. A veces, hay cosas que deben quedar en el pasado, por mucho que duela». Rodrigo no insistió, pero sintió como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos.
Se despidió de ella, prometiendo que se verían de nuevo antes de que él partiera, y se alejó, dejando atrás el eco de sus palabras y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo compartiera la melancolía que Rodrigo sentía en su interior. No podía dejar de pensar en las palabras de Jimena y en la tristeza que había visto en sus ojos. Su confesión de que nunca se había casado resonaba en su mente, alimentando una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si él no hubiera elegido seguir una vida lejos de San Miguel? Sin saber muy bien qué hacer, Rodrigo decidió volver al lugar que había sido testigo de tantos de sus momentos felices, el viejo Ahuehuete. Al llegar allí, descubrió que Jimena también había regresado. Ella estaba sentada en la rama más baja del árbol, con la mirada perdida en el horizonte. Rodrigo se acercó en silencio, y ella lo recibió con una sonrisa suave, como si estuviera esperando su llegada. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Rodrigo, tomando asiento junto a ella. Jimena no respondió de inmediato, simplemente lo miró con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Rodrigo sintió que la distancia que los había separado durante tantos años comenzaba a desvanecerse. El silencio entre ellos era cómodo, como si ambos entendieran que no necesitaban palabras para comunicarse. Después de un rato, Jimena comenzó a hablar. Le contó sobre los años difíciles que había pasado después de que él se fue, y cómo había encontrado consuelo en su trabajo y en la comunidad de San Miguel. A pesar de todo, siempre había sentido que una parte de ella se había quedado con Rodrigo, que el amor que compartieron nunca se había desvanecido del todo. Rodrigo la escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un eco de sus propios pensamientos. «Jimena», dijo finalmente, «siempre he creído que hice lo correcto al dejar San Miguel para seguir mi carrera. Pero ahora, después de todo este tiempo, no estoy tan seguro». Jimena lo miró, sorprendida por su sinceridad. Había algo en sus palabras que la hacía pensar que, quizás, él también sentía ese mismo vacío que ella había sentido durante tantos años. Rodrigo continuó, contándole sobre su vida en Nueva York, sobre Melissa y cómo, a pesar de todo el éxito que había logrado, siempre había sentido que le faltaba algo. «La verdad es que nunca encontré a alguien como tú, Jimena». Jimena sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero se apresuró a secarla, intentando no dejar que Rodrigo viera cuánto le dolían sus palabras. Se había prometido a sí misma no albergar falsas esperanzas, pero ahora, frente a él, todo ese autocontrol parecía desmoronarse. «Rodrigo, la vida no se detiene para esperar a nadie. Hemos tomado decisiones y debemos vivir con ellas». A pesar de sus palabras, Rodrigo notó el temblor en su voz y se atrevió a acercarse, tomando su mano entre las suyas. Ella no se resistió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, dejando que el sonido del arroyo y el susurro de las hojas llenaran el espacio entre ellos. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si fueran los mismos niños de antaño, prometiéndose el mundo bajo las ramas de ese viejo árbol. Al final, Jimena retiró su mano suavemente y se levantó, dejando a Rodrigo solo. Sin embargo, antes de irse, se volvió hacia él y lo miró por última vez. «Rodrigo, no permitas que el pasado te robe lo que tienes ahora. No me busques más, por favor». Con esas palabras, Jimena se marchó, dejando a Rodrigo con el corazón apesadumbrado y la certeza de que su vida había cambiado de una manera irreversible. Se quedó allí, bajo el ahuehuete, sintiendo que la realidad que siempre había intentado ignorar volvía a reclamar su atención, enfrentándolo a las decisiones que había tomado y a las que aún le quedaban por tomar. Rodrigo pasó la noche en vela, con la mente atrapada en un torbellino de recuerdos y emociones. Las palabras de Jimena resonaban en su cabeza, y aunque trató de convencerse de que debía dejarla ir, sabía que no sería capaz de cumplir esa promesa. Al amanecer, decidió dar un paseo por el pueblo, con la esperanza de aclarar sus pensamientos. Caminó sin rumbo, permitiendo que sus pasos lo guiaran, hasta que, sin darse cuenta, se encontró frente a la pequeña iglesia donde solía asistir con su familia cuando era niño. Entró en el templo, y el olor a incienso y cera de velas lo transportó de inmediato a aquellos domingos de su niñez, cuando, después de la misa, se escapaba con Jimena para ir al arroyo. Recordaba cómo solían buscar la mirada del otro entre la multitud, compartiendo sonrisas cómplices y secretos que solo ellos entendían. Eran momentos sencillos, pero llenos de una felicidad pura que él nunca había vuelto a experimentar. Rodrigo salió de la iglesia con una mezcla de nostalgia y tristeza. Sus recuerdos parecían tan vívidos, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Caminó hasta la plaza del pueblo, donde la fuente, siempre imponente, seguía siendo el punto de encuentro de los niños y jóvenes de San Miguel. Al llegar, se detuvo al ver a Jimena, sentada en el borde de la fuente,
exactamente como lo hacía cuando eran niños. Parecía absorta en sus pensamientos, y él la observó en silencio, temeroso de interrumpir ese momento. Finalmente, se acercó, y ella lo miró con una expresión de sorpresa, pero también de calidez. Se sentaron juntos, sin decir una palabra, y Rodrigo sintió que el tiempo se detenía una vez más. Después de un rato, Jimena rompió el silencio y le preguntó si recordaba las tardes que pasaban jugando allí, soñando con aventuras y promesas que solo los niños se atrevían a hacer. Rodrigo sonrió y asintió, recordando cómo solía robar manzanas de la cocina para compartirlas con ella, o cómo buscaban caracolas en la playa para intercambiarlas como si fueran joyas preciosas. Había algo en esos recuerdos que hacía que su corazón se sintiera al mismo tiempo lleno y vacío. Aunque el tiempo había pasado, la esencia de lo que compartieron seguía viva, como una llama que nunca se apagó del todo. ¿Todavía tienes el pañuelo que te di?, preguntó Jimena, con una sonrisa traviesa. Rodrigo asintió, sacando de su bolsillo un trozo de tela gastada, pero bien conservada, que llevaba consigo a todas partes. Jimena lo miró con ternura, y por un instante, Rodrigo pensó que todo lo que necesitaba en el mundo estaba allí, en ese pequeño rincón de San Miguel, junto a ella. Sin embargo, ambos sabían que la realidad era más complicada. El tiempo había pasado, y aunque los recuerdos eran hermosos, no podían vivir solo de ellos. Decidieron caminar hacia el arroyo, donde el ahuehuete seguía en pie, majestuoso y protector. Allí, subidos en la rama que solía ser su refugio, compartieron una última promesa, consciente de que sus vidas, aunque distintas, siempre estarían conectadas por esos momentos que atesoraban. Jimena tomó su mano y la apretó suavemente, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no podían expresar. Rodrigo supo en ese momento que, aunque el destino los hubiera llevado por caminos separados, siempre habría un rincón en su corazón donde Jimena permanecería. Y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos, supo que aquel recuerdo sería suficiente para llevar consigo, sin importar a dónde lo llevara la vida. Después de aquel día en el ahuehuete, Rodrigo regresó al hotel con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, esa serenidad se desvaneció rápidamente cuando encontró a Melissa esperándolo en el vestíbulo. Ella lucía incómoda, como si no terminara de encajar en aquel lugar sencillo y lleno de polvo. Se acercó a él con una sonrisa tensa, y Rodrigo supo de inmediato que algo andaba mal. «Rodrigo, cariño, no entiendo por qué seguimos aquí», dijo Melissa, cruzando los brazos y mirándolo con una mezcla de impaciencia y frustración. «Tenemos que regresar a Nueva York. Tu carrera y nuestros planes no pueden esperar». Rodrigo sintió un nudo en el estómago al escucharla. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa conversación, pero no esperaba que fuera tan pronto. A pesar de todo, intentó explicarle lo que sentía, como regresar a San Miguel le había recordado quién era realmente y por qué había querido tanto ese lugar. Sin embargo, Melissa no parecía interesada en comprender. Para ella, San Miguel no era más que un pueblo olvidado en el que estaban perdiendo el tiempo. «No lo entiendes, Melissa», dijo Rodrigo, tratando de contener la frustración. «Este lugar significa mucho para mí. Me recuerda quién era antes de que todo se volviera tan complicado». Melissa suspiró, impaciente, y se pasó una mano por el cabello, claramente irritada por la conversación. Para ella, no había nada que mereciera su tiempo en aquel pueblo. Todo lo que importaba era regresar a su vida de lujos y eventos sociales, a la vida que habían construido juntos y que, a sus ojos, no debía ser interrumpida por nada ni por nadie. «Rodrigo, si quieres quedarte aquí, hazlo, pero no esperes que yo me quede contigo», sentenció Melissa, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesta a hacer sacrificios. Aquellas palabras golpearon a Rodrigo como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que Melissa no estaba allí por él, sino por lo que su relación representaba: estatus, poder y una vida de comodidades. Intentó razonar con ella, pero cada palabra que decía parecía alejarla más. Finalmente, Melissa decidió regresar a su habitación, dejándolo solo en el vestíbulo. Rodrigo se quedó allí, observando cómo Melissa se alejaba, y no pudo evitar sentirse atrapado. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. ¿Debería seguir adelante con su relación y su vida en Nueva York, o tenía el valor de soltarlo todo y quedarse en San Miguel? Mientras pensaba en eso, su mente volvía constantemente a Jimena y a lo que había compartido con ella en aquellos días. Esa misma tarde, decidió salir a caminar por el pueblo. Necesitaba despejar su mente y encontrar una manera de aclarar sus pensamientos. Se dirigió al arroyo, donde esperaba encontrar un poco de paz, pero, para su sorpresa, se encontró nuevamente con Jimena.
Ella parecía tan tranquila como siempre, sentada en la rama del ahuehuete, y lo miró con una expresión de sorpresa. ¿Otra vez por aquí?, preguntó Jimena, con una sonrisa divertida. Rodrigo asintió y se sentó a su lado, permitiendo que el silencio entre ellos hablara por sí mismo. Después de un rato, le contó lo que había sucedido con Melissa y cómo sentía que su vida estaba al borde de un abismo. Jimena lo escuchó atentamente, sin juzgarlo, y le dio la mano, como si quisiera transmitirle su apoyo. En ese momento, Rodrigo se dio cuenta de que, aunque todo parecía oscuro, no estaba solo. No sé qué hacer, Jimena. Mi vida en Nueva York está allá, pero siento que aquí es donde realmente pertenezco, confesó, mirando hacia el arroyo. Jimena le apretó la mano y le dedicó una mirada comprensiva. Ella entendía lo que le estaba pasando, porque también había sentido el peso de las decisiones que había tomado en el pasado. Sin embargo, le recordó que, a veces, era necesario perderse para poder encontrarse a sí mismo de nuevo. Al regresar al hotel, Rodrigo se encontró con una Melissa diferente. Ella lo miró con una frialdad que le resultaba desconocida, y, sin mediar palabra, le mostró su teléfono, en el que había mensajes y fotos que lo incriminaban. Al parecer, Melissa había contratado a alguien para seguirlo y había descubierto su encuentro con Jimena. Rodrigo se sintió traicionado y, al mismo tiempo, liberado. Comprendió que Melissa nunca había confiado realmente en él, y que lo único que le importaba era mantener las apariencias. ¿Cómo pudiste?, preguntó Rodrigo, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Melissa se limitó a mirarlo con una expresión de desdén y le dijo que no importaba lo que él hiciera, ella nunca permitiría que la dejara por una simple maestra de pueblo. Rodrigo sintió que la conversación había llegado a un punto sin retorno. Sabía que tenía que tomar una decisión, y, aunque dolía, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, Melissa se marchó de San Miguel sin despedirse. Rodrigo la vio alejarse, y aunque sentía una cierta tristeza, también experimentaba una paz interior que no había sentido en años. Finalmente, estaba libre para seguir su corazón, sin las ataduras de una relación que había perdido su significado. Se dirigió al ahuehuete, donde sabía que encontraría a Jimena, y allí, bajo las ramas del árbol que había sido testigo de su amor, decidió que nunca más permitiría que el miedo lo apartara de lo que realmente importaba. El sol despuntaba en el horizonte cuando Rodrigo se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que su vida estaba en un punto de quiebre, y aunque había perdido muchas cosas por el camino, finalmente comprendía lo que realmente importaba. Sabía que debía ser honesto consigo mismo y, más aún, con Jimena. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Después de desayunar, se dirigió a la casa de Jimena. Su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía una paz que lo llenaba de esperanza. Tocó la puerta, y cuando ella abrió, lo miró con sorpresa, como si no esperara volver a verlo tan pronto. Rodrigo la saludó con una sonrisa y le pidió que salieran a caminar. Jimena aceptó, y juntos se dirigieron al ahuehuete, como en los viejos tiempos. El árbol, con sus ramas extendidas hacia el cielo, parecía ser el testigo silencioso de todo lo que estaba a punto de suceder. Rodrigo tomó una respiración profunda y, sin preámbulos, le confesó todo lo que sentía. Le contó sobre su relación con Melissa, sobre el vacío que había sentido durante tantos años, y cómo el reencuentro con ella había despertado en él sentimientos que creía enterrados. Jimena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. He cometido muchos errores, y no puedo cambiar el pasado. Pero quiero que sepas que siempre te he llevado en mi corazón. Nunca dejé de amarte, aunque me tomó todo este tiempo darme cuenta de cuánto te necesito, dijo Rodrigo, mirando directamente a sus ojos. Jimena lo escuchaba en silencio, y aunque su expresión era serena, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que parecían luchar por salir a la superficie. Rodrigo sintió que su corazón se detenía por un momento, esperando una respuesta que no sabía si llegaría. Rodrigo, no sabes cuánto he soñado con este momento. Pero la vida no es tan simple. No quiero ser la causa de que dejes todo atrás, ni que sacrifiques tu futuro por un amor que pertenece al pasado, respondió Jimena, con una tristeza que Rodrigo podía sentir en el aire. Rodrigo negó con la cabeza y le tomó las manos, apretándolas con suavidad. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también que él no podía vivir sin ella. Durante años, había buscado algo que le diera sentido a su vida, y ahora que la tenía frente a él, no estaba dispuesto a dejarla ir de nuevo. Jimena, no me importa lo que deba dejar atrás. Lo único que quiero es estar contigo, construir una vida juntos. Sé que he tomado malas decisiones, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que podamos estar juntos.
No hay nada más importante para mí que tú, afirmó Rodrigo, con una determinación que parecía inquebrantable. Jimena lo miró, y finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Sin decir una palabra, se acercó y lo abrazó, como si intentara fundirse en él. Rodrigo la estrechó con fuerza, sintiendo que el tiempo se detenía y que, por primera vez, todo estaba en su lugar. Era como si el mundo a su alrededor desapareciera, dejándolos solos en su pequeño universo, bajo la sombra protectora del ahuehuete. Pasaron varios minutos en silencio, disfrutando de la cercanía del otro, hasta que Jimena se separó ligeramente y lo miró con una expresión de ternura y amor. Rodrigo supo entonces que su vida había cambiado para siempre, y que, aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentarlo junto a ella. Rodrigo, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero estar contigo. Te amo, y siempre te he amado. Solo te pido que seamos sinceros, que no volvamos a permitir que el miedo nos aparte. Quiero construir una vida contigo, pero quiero que sea una vida real, sin mentiras ni dudas, dijo Jimena, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Rodrigo asintió, y en ese momento, se sintió más completo que nunca. Sabía que el camino sería largo, pero también que, junto a Jimena, nada sería imposible. Con una sonrisa, se inclinó hacia ella y la besó, sellando con ese gesto la promesa de un amor que había esperado toda una vida para florecer. Decidieron pasar el resto del día juntos, caminando por el pueblo y recordando los viejos tiempos. Cada rincón de San Miguel parecía guardar un recuerdo, una promesa, y ahora, un nuevo comienzo. Rodrigo le contó sobre su idea de regresar y comprar la casa de su infancia, de quedarse en San Miguel y construir una vida junto a ella. Jimena lo escuchaba, y en su corazón sentía una mezcla de alegría y temor. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a él. Al anochecer, se despidieron frente a la casa de Jimena, con la promesa de reencontrarse al día siguiente para comenzar a planificar su futuro. Rodrigo regresó al hotel con el corazón ligero y la mente llena de sueños. Sentía que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo, y que, aunque había tenido que pasar por muchas pruebas, todo había valido la pena. Rodrigo despertó al día siguiente con una sensación de plenitud que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en muchos años, su futuro le parecía claro y lleno de posibilidades. Había tomado una decisión, y aunque el camino sería desafiante, sabía que al final valdría la pena. Con una sonrisa en el rostro, se vistió y salió del hotel, decidido a dar el siguiente paso hacia la vida que tanto había deseado. El primer lugar al que se dirigió fue al despacho del abogado de su padre. Allí, hizo los arreglos necesarios para comprar la casa de su infancia, un lugar lleno de recuerdos y promesas que había decidido convertir en su hogar. El proceso fue rápido, y en pocas horas, Rodrigo tenía en sus manos el título de propiedad de la casa. La sensación de tener aquel documento en sus manos era indescriptible. Significaba no solo un retorno a sus raíces, sino también un nuevo comienzo junto a la mujer que siempre había amado. Con el título de propiedad en su bolsillo, se dirigió a la casa de Jimena. Al llegar, la encontró en el jardín, ocupada regando las flores que tanto le gustaban. Rodrigo la observó por un momento, disfrutando de la paz que ella irradiaba y sabiendo que pronto compartirían una vida juntos. Finalmente, se acercó y, con una sonrisa traviesa, le entregó el documento. «¿Qué es esto?», preguntó Jimena, sorprendida. «Es nuestro nuevo hogar», respondió Rodrigo, con una sonrisa que reflejaba toda la felicidad que sentía en ese momento. «Quiero que construyamos nuestra vida aquí, en San Miguel, juntos». Jimena abrió el documento y, al leerlo, se quedó sin palabras. Miró a Rodrigo, y en sus ojos se reflejaban tanto el amor como la incredulidad. Sin poder contenerse, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que aquello era real. Rodrigo la sostuvo, sintiendo que todos los sacrificios que había hecho valían la pena si podía estar con ella. Pasaron el resto del día planeando su futuro. Hablaron de la casa, de las reparaciones que querían hacer y de cómo se imaginaban cada rincón. Rodrigo se sorprendió al darse cuenta de que Jimena había pensado en esos detalles durante años, como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que algún día regresarían allí juntos. Mientras conversaban, sintió que el amor que los unía era más fuerte que nunca y que nada podría separarlos de nuevo. Esa noche, decidieron caminar hasta el ahuehuete, el árbol que había sido testigo de su amor durante tanto tiempo. Bajo sus ramas, hicieron una última promesa, jurándose amor eterno y prometiendo que nunca más dejarían que el miedo los apartara. Rodrigo tomó la mano de Jimena y, con una sonrisa, le pidió que fuera su esposa. Ella aceptó sin dudarlo, y, aunque sabían que el camino no sería fácil,
ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos cada desafío. En los días siguientes, Rodrigo y Jimena comenzaron a preparar la casa para su nueva vida. Con la ayuda de algunos amigos del pueblo, restauraron cada rincón, devolviéndole el esplendor que había tenido en su infancia. Durante ese tiempo, Melissa intentó contactar a Rodrigo, pero él decidió no responder. Sabía que su vida ahora estaba en San Miguel, y que su futuro estaba junto a Jimena. Finalmente, llegó el día de la boda. Fue una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares, en la pequeña iglesia del pueblo. Bajo la mirada atenta de aquellos que los habían visto crecer, Rodrigo y Jimena se prometieron amor eterno, conscientes de que, aunque el destino los había separado una vez, nada podría apartarlos de nuevo. Mientras se miraban a los ojos, sintieron que todo el dolor y las dificultades que habían atravesado se desvanecían, dejando solo la promesa de una vida llena de amor y esperanza. Al finalizar la ceremonia, caminaron juntos hasta el ahuehuete, y allí, bajo las ramas de aquel árbol que siempre había sido su refugio, Rodrigo tocó una melodía que había compuesto especialmente para Jimena. La música se elevó en el aire, llena de amor y gratitud, y, en ese momento, ambos supieron que estaban exactamente donde debían estar. Habían encontrado su hogar, no solo en San Miguel, sino en el corazón del otro. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor y reencuentro. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de este viaje. Hasta la próxima.